Buenas tardes, radioescuchas de Latinoamérica. Buenas noches, radioescuchas de Europa. Bienvenidos a su programa Obra y Vida de los Grandes Poetas, transmitido por la señal mundial de la radio y televisión de la mujer y la poesía, El Barco del Romance. Con ustedes, Alberto Camargo. Un fraternal abrazo a José Gamboa Gutiérrez, fundador de esta prestigiosa emisora. Antes de dar inicio a este gran programa, quiero agradecer a todos aquellos que apoyaron con sus oraciones por la salud de mi madre. Bueno, iniciemos con la vida de Isabel Allende. Isabel Allende Llona, nacida en Lima, Perú, el 2 de agosto de 1942. Es una escritora chilena que también cuenta con la nacionalidad estadounidense, miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras desde el 2004. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura de su país en 2010. Autora de superventas, la venta total de sus libros alcanza 65 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 35 idiomas. Es considerada la escritora viva de lengua española más leída del mundo. Hija del diplomático Tomás Allende Pezze, primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile, y Francisca Llona Barros. Nació en Lima mientras su padre se desempeñaba como secretario de la Embajada de Chile en Perú y es la mayor de 3 hijos del matrimonio. Sus hermanos menores son Juan y Francisco. Isabel Allende es de ascendencia vasca por parte paterna y de ascendencia portuguesa, vasca y castellana por parte materna. Sus padres se separaron en 1945 y su madre retornó con Isabel y sus 2 hermanos a Chile, donde vivió desde 1946 hasta 1953. Entre 1953 y 1958, su familia residía en Bolivia, donde asistió a una escuela estadounidense en La Paz, y en Líbano, donde estudió en un colegio privado inglés. Retornó a Chile en 1959 y se reencontró con Miguel Frías, con quien contrajo matrimonio 4 años más tarde. La pareja tuvo 2 hijos, Paula y Nicolás, ambos nacidos en Santiago de Chile. A raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende y el advenimiento de la dictadura, abandonó Chile 2 años más tarde y se exilió en Venezuela, donde vivió hasta 1988. Los viajes constantes que emprendió promocionando sus libros hicieron que su matrimonio con Frías llegara a término. Divorciada de su marido, se casó con el abogado Willie Gordon el 7 de julio de 1988 en San Francisco, del que se separó 27 años después en el 2015. Desde 1988 vive en Estados Unidos y en el 2003 obtuvo la ciudadanía de ese país. Desde 1959 hasta 1965 trabajó en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en Santiago de Chile. Durante los años siguientes pasó largas temporadas en Europa, residiendo especialmente en Bruselas y Suiza. A partir de 1967 tomó parte de la redacción de la revista Paula, al tiempo que publicó una gran cantidad de artículos sobre diversos temas. Posteriormente, realizó colaboraciones para la revista infantil Mampato, de la que fue directora suplente en 1973 y
1974. Publicó 2 cuentos para niños, La abuela Panchita y Lauchas, y Lauchones, ratas y ratones, y una colección de artículos titulada Civilice, a su troglodita. Además, trabajó en 2 canales de televisión chilena. A principios de los años 1970 incursionó en la dramaturgia. Su obra de teatro, El embajador, se estrenó en 1971 y en 1973 La balada del medio pelo y Yo soy de La Tránsito Soto. Finalmente, poco antes de abandonar el país, se estrenó Los 7 espejos. En 1975 se exilió con su familia en Venezuela, donde permaneció 13 años. Allí trabajó en el diario El Nacional de Caracas y en una escuela secundaria hasta 1982, cuando publicó La Casa de los Espíritus. Esta primera novela suya, y la más conocida, nació de una carta que había comenzado a escribirle a su abuelo en 1981. En 1988 viajó a Chile para votar en el plebiscito de octubre, que perdió Pinochet y que condujo al año siguiente a elecciones que ganó la oposición, agrupada en la Concertación. En 1990, con el retorno a la democracia en Chile, fue distinguida con la Orden del Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por el presidente Patricio Aylwin. Su hija Paula murió en 1992 a la edad de 28 años a causa de una porfiria que dejó en coma en una clínica en Madrid. Desde 1988 ha residido en San Rafael, California. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2003, pero ha trabajado normalmente en una casa de Sausalito, unos kilómetros más al sur, donde ha escrito muchas de sus novelas. Ha sido distinguida en la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos y su tema es Dejen volar su imaginación y escriban lo necesario. En mayo de 2007 se hizo entrega del doctor honoris causa por la Universidad de Trento, Italia, en Lingue e Literature Moderne EU-American. En septiembre del 2010 fue distinguida por el Premio Nacional de Literatura en Chile, por la excelencia y aporte de su obra a la literatura, lo que ha concitado atención en Chile y en el extranjero, y también han sido reconocidas por múltiples distinciones y ha revolucionado el papel del lector. En cuanto a su estilo y temas en el plano literario, ella confiesa que cuando comienza a escribir genera un lugar, una época, y los personajes y la historia se van dando por sí solos. Es decir, no tiene un plan inicial con todas sus acciones. Varios de sus libros han nacido de cartas, reflexiones personales. Ejemplo de esto son La Casa de los Espíritus y Paula, que escribió con un homenaje a su hija. Aunque muchos estudiosos catalogan la obra en género autobiográfico, ella misma indica que es más como una memoria, porque no es una biografía propiamente dicha, sino una colección de recuerdos más cercana a la ficción que a la realidad, y aunque esta última la inspiró. En el año 2012 decidió incursionar en el terreno de novela policial, género que desde el 2006 cultiva su exmarido William C. Gordon, y escribió el juego de Reaper, que entregó en diciembre en ese año su agente Carmen Balcells. Salió publicado a principios del 2014. Según cuenta Allende, fue Balcells quien le propuso escribir una policíaca con Gordon, pero no resultó. Si bien sus éxitos en ventas son arrolladores, hay críticos y escritores que han sido implacables con ella, considerándola escritora de su literatura, que meramente literatura comercial o, en el mejor de los casos, como una copia de Gabriel García Márquez. El estadounidense Harold Bloom sentenció que Isabel Allende es una mala escritora y solo refleja un periodo determinado
En cuanto a las adaptaciones de sus obras, además de las adaptaciones cinematográficas ya citadas anteriormente, La Casa de los Espíritus y de Amor y de Sombras, algunas de sus obras han sido llevadas al teatro. Su primera novela tiene 10 versiones dramáticas y a la radio se han convertido en musicales, El Zorro, óperas y valses. En el mismo relato, Una venganza, escrito en 1987, que forma parte de la recopilación de cuentos de Eva Luna, ha renacido una ópera. El libretista Richard Spark y el compositor Lee Hodgkin terminaron la obra en el año 2012. En cuanto a sus grandes obras tenemos La abuela Panchita, Lauchas y Lauchones, Civilice a su troglodita, La casa de los espíritus, La gorda de porcelana, De amor y de sombra, Eva Luna, Cuentos de Eva Luna, Plan infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Tortuna, Retrato en sepia, La ciudad de las bestias, Mi país inventado, El reino del dragón de oro, El bosque de los pigmeos, El zorro, Inés de alma mía. Y en cuanto a unas grandes obras que ha escrito para el teatro, como El embajador, La balada del medio pelo, Yo soy, La tránsito soto y Los 7 espejos. Ha sido distinguida con grandes premios como Novela del Año en Chile, Panorama Literario, Autor del Año en Alemania, Libro del Año en Alemania, Grand Prix en Francia, Mejor Novela en México, Premio Bellas Artes de la Narrativa Colima para obras publicadas en México. Bueno, estos han sido grandes apartes sobre la vida y obra de Isabel Allende. Oigamos algunos escritos de ella, ya que ha hecho unos poemas pero muy breves, como por ejemplo: igual que en el momento de venir al mundo, al morir, tenemos miedo de lo desconocido, pero el miedo es algo interior que no tiene nada que ver con la realidad. Oigamos otro párrafo. Todas las historias me interesan y algunas me persiguen, hasta que termino escribiéndolas. Algunos temas siguen llegando: la justicia, la lealtad, la violencia, la muerte, los problemas políticos. Oigamos otro párrafo. Para un cambio real necesitamos energía femenina en gestión del mundo. Necesitamos un número crítico de mujeres en posiciones de poder y necesitamos cultivar la energía femenina en los hombres. Otro párrafo. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes. Y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían. Oigamos otro párrafo. Me arrepiento de las dietas, de los platos deliciosos rechazados por vanidad, tanto como lamento las ocasiones de hacer el amor que he dejado pasar por ocuparme de tareas pendientes o por virtud puritana. Bueno, para terminar, oigamos otro párrafo que dice: el corazón es lo que nos impulsa y determina nuestro destino. Eso es lo que necesito para mis personajes de mis libros, un corazón apasionado. Necesito inconformistas, disidentes, aventureros, forasteros. Aplausos, mis queridos radioescuchas.
Mil y mil gracias por estar presentes. Continuemos con la obra y vida de Luis Cernuda. Luis Cernuda Bidón, nacido en Sevilla el 21 de septiembre de 1902 y fallecido en Ciudad de México el 5 de noviembre de 1963. Fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la llamada Generación del 27. Ulises Bidault era de su origen francés, pero se caracterizó del apellido al instalarse como droguero en Sevilla. Luego en el exilio su nieto recobraría el apellido. Su educación fue rígida e intransigente, debido al carácter o a la condición militar de su padre, Bernardo Cernuda y Bouza, que se retiró con el grado de coronel con motivo del traslado de los restos de Bécquer. A los 9 años empieza a leer poesía y más tarde un profesor lo anima a escribir versos y le corrige los que compone. Empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en 1919, siendo uno de los profesores Pedro Salinas, quien le ayudó con las primeras publicaciones. Al año siguiente fallece su padre. En 1923 deja la universidad para hacerse al servicio militar e ingresa en el Regimiento de Caballería de Sevilla. En 1924 volvió para terminar la carrera, lo que consiguió en 1926. Asiste con Higidio Capote y Joaquín Romero Marube a las tertulias literarias organizadas por Salinas. En 1925 conoce a Juan Ramón Jiménez y publica sus primeros poemas en la Revista de Occidente. En 1926 viaja a Madrid, colabora en La Verdad, Melodía y Litoral, la revista malagueña del matrimonio formado por Manuel Atolaguirre y Concha Méndez. En 1927 publica su primer libro lírico, Perfil del Aire, en la imprenta malagueña de Emilio Prados y Manuel Atolaguirre, recibiendo una gran mayoría de críticas negativas. Incluso su mentor Salinas considera a ese libro desanimado, influido por Jorge Guillén. En diciembre asiste a los actos celebrados en el Ateneo Sevilla con motivo del tercer centenario de la muerte de Góngora, pero solo como oyente, aunque ya había conocido a varios de sus miembros, de la que sería denominada después Generación de 1927. En 1928 fallece su madre y tras liquidar la herencia familiar abandona Sevilla para siempre, visitando antes a sus amigos malagueños. Allí tiene un breve affair amoroso con Gerardo Carmona y marcha a Madrid, donde conoce a Vicente Alisandre. En noviembre Salinas le ayuda a conseguir un lectorado de español en la Universidad de Toulouse. Viaja también a París, donde se aficiona al cine. En 1938 parte al Reino Unido a dar un ciclo de conferencias y conoce a Rafael Martínez Nadal, quien será luego uno de los estudiosos en Auschwitz. Ejerce su tutor a niños vascos refugiados, lo que le inspira el poema Niño Muerto. Luego trabaja como profesor en el internado Carlyle School. Lee a los clásicos ingleses, en especial a los poetas metafísicos, pero también a Constantino Cavafis. Trabaja como lector de español en la Universidad de Glasgow, la Universidad de Cambridge y el Instituto Español de Londres. En 1947 se inicia su exilio norteamericano. Allí enseña literatura en el Colegio de las Señoritas de Mount Holyoke, en Massachusetts, puesto que se empeñará hasta 1952 y logra por fin la ansiada estabilidad económica. En México vuelve a ver a Octavio Paz y a los Atolaguirre, en especial a su mujer Concha Méndez.
a cuya casa de Cuayacán se mudó en 1953. Desde 1954 trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor por horas e investiga con una beca del Colegio de México. En 1955 su figura es reivindicada en España por un grupo de jóvenes poetas cordobeses. Nunca negó su condición homosexual, factor que le hizo ser considerado en su patria un raro y rebelde, dada la mentalidad poco abierta de España de entonces, un país donde todo nace muerto, vive muerto y muere muerto. Como diría en Desolación de la Quimera, la consecuencia de su aislamiento se expresa a una de las imágenes más conocidas. Cernuda se ve a sí mismo como naipe cuya baraja se ha perdido. Para Cernuda, el respeto a la tradición literaria y la aportación de originalidad en su obra debe venir en perfecto equilibrio. No se debe dar mayor peso a una u otra. Para él el respeto a la tradición es algo fundamental, pero no entiende esa tradición solamente como el respeto de obras de autores españoles, sino que abarca el conjunto de la literatura europea desde Homero. La función del poeta en la obra de Luis Cernuda entronca perfectamente con la tradición romántica, según la cual el artista aparece como ser solitario dotado de un sobrenatural que le permite ver y expresar lo que otros no pueden. El núcleo temático de la obra de Cernuda es la antítesis entre la realidad y el deseo. El tema de realidad frente al deseo podemos concretarlo en la obra de Cernuda en una serie de motivos temáticos recurrentes: soledad, aislamiento, marginación y sentimiento de indiferencia. En cuanto a sus obras, encontramos Perfil del aire, Egloga, Elegía, Un río de amor, Los placeres prohibidos, Donde habita el olvido, Invocaciones a las grandes gracias del mundo, La realidad y el deseo, ¿Con quién esperas el alba?, Vivir, estar viviendo, Con las horas contadas, Desolación de la quimera. Bueno, mis queridos radioescuchas, aplausos para ustedes por estar tan atentos. Para continuar con este grande poeta Luis Cernuda, digamos algunos poemas, como por ejemplo A un poeta muerto. Así como en la roca nunca vemos la clara flor abrirse, entre un pueblo hosco y duro no brilla hermosamente el fresco y alto ornato de la vida. Por esto te mataron, porque eras verdor en nuestra tierra árida y azul en nuestro oscuro aire. Leve es la parte de la vida que como dioses rescatan los poetas. El odio y la destrucción perduran siempre, sordamente en la entraña toda hiel serpentina del español terrible que acecha los cimero con su piedra en la mano. Triste si no nacer con algún don ilustre aquí, donde los hombres en su miseria solo saben el insulto, la mofa, el recelo profundo ante aquel que ilumina las palabras opacas por el oculto fuego originario. La sal de nuestro mundo eras, vivo estabas como un rayo de sol y ya es tan solo tu recuerdo quien yerra y
paz acariciando el muro de los cuerpos con el dejo de adormideras que nuestros predecesores ingirieron a orillas del olvido. Sí, tu ángel acude a la memoria, sombras con estos hombres que aún palpitan tras las malezas de la tierra. La muerte, se diría, más viva que la vida, porque tú estás con ella. Pasado el arco de tu vasto imperio, poblando de pájaros y hojas con tu gracia y tu juventud incomparables. Aquí la primavera luce ahora. Mira los radiantes mancebos que viven tanto a más de efímeros pasar junto al fulgor del mar. Desnudos cuerpos bellos que se llevan tras de sí los deseos como una exquisita forma y solo encierran amargo zumo que no alberga su espíritu un destello de amor ni de alto pensamiento. Igual todo prosigue, como entonces tan mágico que parece imposible la sombra en que has caído, mas un intenso afán oculto advierte que su ignoto aguijón tan solo puede aplacarse en nosotros con la muerte, como el afán del agua, a quien no basta esculpirse en las olas, sino perderse anónima en los limbos del mar. Pero antes no sabías la realidad más honda de este mundo, el odio, el triste odio de los hombres que en ti señalar quiso por el acero horrible su victoria. Con tu angustia postrera bajo la luz tranquila de Granada, distante entre cipreses y laureles y entre sus propias gentes, y por las mismas manos que un día servilmente te halagaran. Para el poeta, la muerte es la victoria. Un viento demoníaco le impulsa por la vida, y si una fuerza ciega sin comprensión de amor transforma un crimen, a ti, cantor en héroe, contempla en cambio, hermano, cómo entre la tristeza y el desdén un poder más magnánimo permite a tus amigos en un rincón pudrirse libremente. Tenga tu sombra paz. Busque otros valles, un río donde del viento se lleve los sonidos entre juncos y lirios y el encanto tan viejo de las aguas elocuentes, en donde el eco como la gloria humana ruede, como ella es remoto, ajena como ella y tan estéril. Allí tu gran afán enajenado, el puro amor de un dios adolescente entre el verdor de las rosas eternas, porque entre ansia divina y perdida, aquí en la tierra, tras de tanto dolor y dejamiento, con su propia grandeza, nos advierte de alguna mente creadora inmensa, que concibe al poeta cual lengua de su gloria y luego le consuela a través de la muerte. Oigamos otro poema, de título El viento y el alma.
Con tal vehemencia el viento viene del mar, que sus sones elementales contagian el silencio de la noche. Solo en tu cama le escuchas insistente entre los cristales tocar llorando y llamando como perdido sin nadie. Mas no es el quien en desvelo le detiene, sino otra fuerza de que tu cuerpo es hoy cárcel, fue viento libre y recuerda. Oigamos otro poema para despedirnos de este gran poeta Luis Cernuda, de título Razón de lágrimas. La noche, por ser triste, carece de fronteras. Sombra en rebelión como la espuma, rompe los muros débiles, avergonzados de blancura. Noche que no puede ser otra cosa sino noche. ¿Acaso los amantes acuchillan las estrellas? ¿Acaso la aventura apaga una tristeza? Mas tú, noche, impulsada por deseos hasta la palidez del agua, aguarda siempre en pie, quién sabe a cuáles ruiseñores. Mas allá se estremecen los abismos, poblados de serpientes entre pluma, cabecera de enfermos, no mirando otra cosa que la noche mientras cierran el aire entre los labios. La noche deslumbrante que junto a las esquinas retuerce sus caderas, aguardando, quién sabe, como yo, como todas. Bueno, mis queridos radioescuchas, espero que este programa haya sido de su agrado. Mil gracias por haber estado presentes. Un fraternal abrazo desde mi Colombia. Alberto Camargo.